La discretización del dominio sigue las mismas pautas que para elementos finitos. Acá, por ejemplo, mostramos una malla no estructurada de elementos tipo triángulo, que son los que vamos a utilizar para ilustrar el método. Repasando entonces lo visto en el caso de elementos finitos, acá mostramos el tema de la numeración global y la numeración local de nodos, y en particular lo ejemplificamos con el elemento triangular y trinodal. En esta diapositiva mostramos por su parte el tema de la numeración de los elementos y la relación de conectividad entre esta numeración y la numeración de nodo global. Abajo de todos también se indica que debe proveerse las coordenadas de los nodos. Pasando a la discretización de la función, aquí también la idea es plantear un método nodal, es decir, que lo que vamos a tener como incógnita son los valores nodales de la función u sub n. Y de la misma manera que hicimos con elementos finitos, vamos a establecer una función interpolante a través de funciones de forma locales por elementos, tal como se muestra en esta diapositiva, que es idéntico a lo que planteamos para elementos finitos. La gran diferencia entre el método de los volúmenes finitos planteado a partir de la formulación débil y el método de los elementos finitos reside en la elección de la función de peso. Nosotros sabemos que tenemos que elegir tantas funciones de peso como incógnitas tenemos, es decir, como valores nodales libres, digamos, es decir, aquellos que no pertenecen al contorno de Dirichlet. Bueno, lo que se plantea para el método de los volúmenes finitos es que la función de peso vale 1 en un entorno del nodo asociado a esa función de peso y 0 en el resto. Por ejemplo, aquí se plantea una forma posible. En el gráfico se ve que tenemos el nodo n y se han identificado todos los elementos que convergen a ese nodo. Bien, lo que estamos planteando en principio es que la función de peso valga 1 sobre toda la zona rayada y 0 en el resto. Eso sería una elección posible. En este gráfico de la parte inferior estamos representando un corte de esa función de peso que, como se ve, opera, diríamos, como un techo, como si fuera un techo a nivel 1. Entonces, lo que se observa ahí, en definitiva, es que se producen saltos cuantitativos en todo el borde, desde el valor 1 al valor 0. Esto produce la necesidad de ver cómo digamos, evaluar a la derivada normal de la función de peso, que la vamos a necesitar, que va a surgir como uno de los términos o uno de los factores que aparecen en la formulación. Y bueno, pero ya sabemos esto en definitiva cuando derivemos en la dirección de la normal, tal como se muestra en el gráfico, la derivada de un escalón es la delta de Dirac. Y eso es lo que está expresado aquí a la derecha, simplemente con el signo menos, porque se está indicando la caída en donde esta coordenada beta que hemos introducido vale beta b, o sea que es más que un escalón, es un antiescalón, es el contraescalón. Entonces esta propiedad es importante conocerla más adelante. Bueno, aquí un breve repaso de las conocidas propiedades de la delta de Dirac.
decir que vale todo, vale 0 en todos lados, menos en el origen, donde en principio hay una divergencia, sin embargo su integral es finita y vale 1 en la medida que el intervalo de integración contenga al valor 0 del argumento. Y si la integración es con el producto de una función f de x, bueno, en lugar de 1 simplemente será el valor f de 0 si 0 está contenido en el intervalo. Entonces veamos cómo opera el método para el primer término de la formulación débil, que es el término más importante. Entonces hemos aquí ya reemplazado u por u boina, que sería la función interpolante. La función de peso ya la hemos representado como Wn, es decir, hemos elegido ya estamos pensando todo en la forma discreta. Y bueno, pero el gradiente de la función de peso justamente va a ser la delta de Dirac en la dirección de la normal, ¿sí? De modo que en definitiva este producto escalar nos selecciona el valor del gradiente en la dirección de la normal. Por eso que la integral sobre el dominio omega, sobre el volumen o el área, en este caso bidimensional omega, se reduce ahora a la integral sobre el contorno de la derivada normal de u boina, tal como se muestra en este primer renglón. Es interesante que en términos físicos esto lo que representa es ni más ni menos que el flujo de la cantidad u a través de esa frontera, de la frontera de gamma n, que es la frontera de nuestro área o volumen de control omega n, ¿sí? Es, digamos, en definitiva, cuánto de u está pasando por unidad de área y por unidad de tiempo a través de esa frontera. Y esto tiene una interpretación física evidente, o sea, el término principal se está convirtiendo en un término de flujo que en definitiva es su origen, es como realmente surge a partir de construir la ecuación, cuando se construye la ecuación diferencial a partir de los principios de balance de la física. Ahora, fijémonos que si producimos una unión de todas estas áreas de control o volúmenes de control omega n, obviamente su unión va a, digamos, completar todo el dominio omega sobre el cual tenemos definido el problema. Acá, con esta elección que hemos hecho de la función de peso, cada segmento del contorno, que estamos llamando gamma n, es digamos, común a dos áreas de control, ¿no es cierto? O sea que esto, de alguna manera, lo que implica es que cuando estamos calculando el flujo que sale de una de las áreas de control, eso va a ser igual al flujo que está entrando en otra área de control vecina. Y esto es muy importante porque lo que está mostrando es que al ser igual, al estar trabajando con los flujos, estamos garantizando que haya una conservación de la cantidad U, que es justamente la propiedad que distingue al método de los volúmenes finitos del método de los elementos finitos, que no puede garantizar esta conservación de la cantidad, digamos, conservación de la masa, podríamos decir en términos genéricos, sino que por error de discretización puede introducir algunas fuentes o sumideros numéricos. Cuando procedemos al segundo y tercer términos de la formulación débil, bueno, son operaciones bastante triviales al ser tan simple la función de peso, porque, por ejemplo, la integral
de f por la función de peso simplemente se reduce a la integral de f sobre esta área de control omega n. Y de la misma manera, al operar sobre el contorno, lo que se termina seleccionando es la parte o el segmento del contorno de Neumann, digamos, sobre el que se está integrando, digamos, sobre el cual la función de peso vale 1, digamos, ¿no? O sea que lo que hace, en definitiva, la función de peso es reducirme a algo bastante elemental, a un área elemental o a un segmento elemental, las integraciones requeridas.